Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver cómo analizar y valorar empresas dentro del sector de la restauración. Es un sector muy interesante ya que se considera un sector defensivo y luego voy a explicar por qué, además de las principales características, ventajas, desventajas, qué nichos o subnichos hay dentro de este sector y todo esto lo vamos a ver a lo largo del vídeo, así que si te interesa quédate hasta el final del vídeo, suscríbete y nada, vamos a ello. Lo primero antes de nada es saber qué es el sector de la restauración. Bien, el sector de la restauración es aquel sector donde las empresas se dedican a la elaboración de comidas y bebidas para sus clientes, es decir, para su posterior consumo. Digamos que, bueno, empresas tan conocidas como McDonald's, Domino's Pizza o Starbucks son algunas de ellas. Digamos que este tipo de empresas se consideran de consumo estable. Luego, como he dicho, explicaré por qué, aunque hay algunas personas que las consideran como consumo discrecional, porque en caso de que venga una crisis, digamos que la gente tiende a dejar de ir a comer fuera, pero luego explicaré por qué se puede considerar como consumo estable. Y en principio digamos que estas son las empresas que voy a explicar o de las cuales voy a hablar en este vídeo. Entonces, ¿cuáles son las características principales dentro de las empresas de este sector? Bien, lo primero, antes de nada, debes de saber que existen 4 subcategorías dentro de este sector, que son el Quick Service, el Casual Dining, el Fast Casual y también el Fine Dining, o también se conoce como el Premium Dining, ¿vale? Digamos que esto lo voy a explicar a continuación, pero que sepas que existen estas 4 subcategorías y que luego voy a explicar cada una en profundidad. También hay 3 formas de gestionar este tipo de negocios, es decir, de las empresas dentro del sector de la restauración, como son el control de marca o la gestión total, ¿vale? Que también, como digo, lo explicaré más adelante. Luego el modelo basado en franquicias o también un modelo mixto, ¿vale? Digamos que estas son o serían las 3 formas de gestionar este tipo de empresas. Por supuesto, otra característica importante dentro de las empresas de este sector es que este sector, para que lo sepas, crece más o menos a la media de la economía del 3 o 4% anual. También que algunas empresas son generalmente resilientes a las crisis, luego veremos por qué. Luego también estas empresas no tienen un nivel de CAPEX elevado, ¿vale? Por ejemplo, no son como las empresas industriales que sí requieren de una inversión intensiva en capital, ¿vale? Pero por supuesto también hay algunas excepciones, como podrían ser aquellas empresas que quieren tener un crecimiento extremadamente alto. Luego también otra característica que podemos encontrar dentro de las empresas de este sector es que tienen un nivel de deuda que podríamos considerar relativamente moderado, entre 1 y 2 veces deuda neta EBITDA, ¿vale? Podríamos considerarlo como relativamente aceptable, ¿vale? También su modelo de negocio de working capital es negativo, lo cual les favorece a la hora de, evidentemente, captar financiación para su crecimiento, ¿vale? Si lo piensas bien, y como ya hemos hablado en el canal del Working Capital, que por si no sabes lo que es, te lo dejo por aquí, digamos que hay muchos modelos de negocio que tienen el Working Capital negativo, porque por ejemplo en el caso de estas empresas, al cobrar directamente de los clientes al momento, es decir, en el momento de hacer las comidas, pero luego se pueden permitir pagar a los proveedores a 30, a 60, a 90 o a 120 días, normalmente o generalmente suele ser a 60 o 90 días, eso quiere decir que obtienen el capital de los clientes al momento, pero luego pueden pagar con retraso a esos proveedores. Y eso les beneficia para poder financiarse y seguir evidentemente con el crecimiento de la propia empresa. Y también por último, pero no menos importante, en las empresas de este sector en concreto debemos analizar una cosa en cuestión, que es el Same Store Sales, o también conocido como el Like for Likes, que en español sería como las ventas comparables. Básicamente esto significa que las empresas dentro del sector de la restauración normalmente suelen crecer por abrir nuevas tiendas, es decir, nuevos restaurantes, nuevos bares, etcétera, etcétera. Y normalmente el efecto que tiene eso es que cada vez que abren una nueva tienda, un nuevo restaurante, un nuevo bar, lo que sea, evidentemente aumentan las ventas, aumentan los ingresos. ¿Por qué? Por la novedad. Entonces, digamos que con el Same Store Sales lo que se hace es comparar los establecimientos que ya tienen una antigüedad de al menos un año o más, ¿vale? Es decir, los que no se han abierto o los nuevos restaurantes que no se han abierto, no los tendremos en cuenta para ver realmente cuál es el crecimiento orgánico de los restaurantes, es decir, de qué crecimiento o qué nivel de ventas, ¿vale?, tienen los restaurantes sin tener en cuenta los que se han abierto en este último ejercicio fiscal, ¿vale? Y esto es un concepto muy importante y una característica que debemos de tener en cuenta a la hora de analizar empresas dentro de este sector. Luego, para saber si estamos hablando de un sector que es defensivo o no, aquí te traigo un gráfico donde se compara el gasto medio por familia o por persona que
se tiene en comida en casa frente al gasto fuera de casa. Aquí, como puedes ver, que digamos que esta gráfica va del año 61 al año 2021, puedes ver que la línea azul es food at home, es decir, la comida que se hace en casa, frente al food away from home, que quiere decir la comida que se come fuera de casa, ¿vale? Podemos ver que en el año 61 casi el 75% del gasto iba destinado a la comida preparada en casa, es decir, a supermercados, lo que podríamos considerarlo como que ese era un sector defensivo, porque incluso en momentos de crisis la gente tiene que seguir yendo a comprar a supermercados para seguir comiendo, ¿vale? Mientras que actualmente, como ves, ha bajado del 75% a el año 2021 casi en un 45%. Mientras que por el otro lado tenemos que en el año 61 menos del 30% del gasto iba destinado a comer fuera, ¿vale? Aproximadamente en torno al 25-26%, y actualmente ya está por encima del 55%, todo esto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si realmente ves cómo ha ido la evolución tanto de los supermercados, de la electricidad y todo esto, realmente a un estadounidense medio le sale más caro comer en casa, prepararse la comida y todo esto, que salir a comer fuera. Entonces, como estamos viendo, hay una tendencia clara a que la gente tiene más gasto en comer fuera que comer en casa, y esto transforma automáticamente un sector discrecional, es decir, de consumo discrecional o consumo, digamos, no estable o no... Sí, digamos que consumo no estable o consumo discrecional, como se conoce, lo transforma en consumo estable, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente si la mayoría de estadounidenses tienen que comer y les sale más barato comer fuera que comer en casa, evidentemente en momentos de crisis, de incertidumbre y todo esto, van a seguir saliendo fuera a comer. Y esto evidentemente habla muy en favor del sector de la restauración. Luego también es importante saber cómo gestionar bien un negocio y las formas que existen de gestionar un negocio. En este caso, dentro de este sector existe la forma de gestionar de forma total o también la forma de franquiciar, también aparte la forma mixta. Pero en este caso, digamos que voy a explicarte las ventajas y desventajas de cada caso para que veas evidentemente cuáles son las principales diferencias dentro de cada negocio dentro de este sector. Entonces, en el caso de las ventajas de la gestión total, o también conocida como evidentemente gestión activa del negocio, quiere decir que digamos que el equipo directivo se centra en gestionar totalmente su negocio, es decir, contrata al personal, lleva a los restaurantes, asume, digamos que todo el gasto, toda la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, como principales ventajas, bueno, pues que controla el nivel de gastos, ingresos e inversión. Evidentemente, al ser tú el dueño de absolutamente todo, lo controla todo. Por supuesto, también controla la calidad de sus productos de primera mano, es decir, que si realmente tú llevas tus restaurantes, te aseguras de que realmente la comida que se sirve o la bebida que se sirve o todo esto se hace en buenas condiciones, o por lo menos en las condiciones de calidad, por decirlo así, que tú quieres, ¿vale? O que el equipo directivo quiere. También, por supuesto, no depende de la mala gestión de terceros. ¿Por qué? Porque al no subcontratar ningún apartado dentro de, digamos, la gestión de tu negocio, pues evidentemente no depende de que terceros te gestionen mal o no, o hay algún tipo de problemas. También el cliente financia directamente tu negocio. ¿Por qué? Porque evidentemente, como ya he explicado antes, por el modelo de working capital negativo que tienen las empresas dentro de este sector, realmente el cliente te paga al momento de comer, pero realmente después tú puedes pagar a tus proveedores más tarde. Lo que si realmente haces un balance sobre o haces un cálculo del working capital de la mayoría de empresas dentro de este sector, te darás cuenta que son modelos de working capital negativo, lo que quiere decir que se financian a sí mismos. Es más o menos similar a las empresas de suscripción, como pueden ser, por ejemplo, empresas como Adobe o Microsoft, que ya tengo analizada en el canal y que te dejo por aquí, ¿vale? Entonces, digamos que es una cosa muy interesante también a tener en cuenta. Por supuesto, también este tipo de negocios tienen un mayor apalancamiento operativo que las franquicias. ¿Por qué? Porque realmente al poder optimizar costes, ¿vale? Al reducir costes, evidentemente los márgenes se expanden y pueden invertir en su negocio. Evidentemente, al tener unos mayores márgenes en cuanto a los ingresos y reducir los costes, pues eso hace que tengan un mayor beneficio, aun teniendo los mismos ingresos. Entonces tienen una capacidad de crecimiento mayor o de flexibilidad a la hora de invertir y de crecer a largo plazo. Y también, por último, también tienen una mayor probabilidad de abrir nuevas tiendas. ¿Por
qué? Porque como tú eres el dueño, ¿vale?, de todo el negocio, si ves que evidentemente tienes capital suficiente, estás optimizando costes y quieres ir abriendo nuevos establecimientos, pues evidentemente tienes el control absoluto para decidir cuándo o a qué velocidad ir abriendo establecimientos nuevos para evidentemente añadirlos a tu cartera de, digamos, de locales donde generar nuevos ingresos. Por supuesto, también hay un apartado de desventajas dentro de la parte de gestión total del negocio, que básicamente es que el nivel de gastos es mayor por el CAPEX y por el OPEX, es decir, que normalmente al tú encargarte, es decir, cuando digo tú me refiero al negocio que hace la gestión del propio local. Si piensas bien, estoy hablando de empresas como por ejemplo Starbucks, ¿vale? Pues piensa que si se tienen que hacer cargo de los locales, quiere decir que el CAPEX de mantenimiento, es decir, todas esas inversiones para mantener los locales operativos, también el gasto en personal, el gasto en marketing, en publicidad, todo esto, todo lo tienes que hacer tú. Entonces todo eso es un gasto mayor y eso a priori es una desventaja porque tienes que asumir un nivel de costes, un nivel de gastos mayor y normalmente este tipo de empresas suelen tender a endeudarse un poco más que por ejemplo las del modelo franquiciado, ¿vale? También otra desventaja es que tienen mayores dificultades en crisis por subidas de costes de inflación, es decir, si realmente la empresa ya tiene unos mayores costes, por si por supuesto la inflación sube, quiere decir que le suben el coste de las materias primas, el coste de por ejemplo la comida, ¿vale? De las verduras, de la carne, de todo esto. Aparte también, si hay inflación y evidentemente los trabajadores necesitan una subida salarial, pues evidentemente la empresa se tiene que hacer cargo también de esos costes adicionales. Y también tienen una mayor dificultad por el endeudamiento de la subida de tipo de interés. Como he dicho, como es un modelo de negocio donde se gestiona todo y realmente tienes que asumir más gastos, normalmente este tipo de empresas se endeudan más. Y si se endeudan más en momentos de subida de tipos altos, esto quiere decir que evidentemente el coste de esa financiación le sale más caro. Entonces digamos que estas son las principales desventajas dentro de un negocio que se quiere gestionar a sí mismo. Ya digo, como ejemplo puede servir la empresa de Starbucks, ¿vale? Y luego digamos que como modelo de negocio contrario u opuesto, aunque es verdad que está el mixto, que luego sería una combinación de ambas, pero voy a centrarme en explicar el opuesto, que sería el franquiciado, ¿vale? Básicamente el modelo de negocio franquiciado es que tú realmente la principal ventaja que tienes es que obtienes royalty fijos por parte de los franquiciados, es decir, tú ya como empresa no operas en los restaurantes, sino te viene otro inversor que quiere montar, digamos que en el caso, te pongo como ejemplo Domino's Pizza, ¿vale? Que tiene una gran mayoría de locales son franquiciados, pues te viene un inversor y él hace el gasto o la inversión en el local, él asume el contratar a todos los empleados, él asume, digamos que todos los gastos, tú le enseñas cuáles son los productos dentro de tu franquicia y él te paga unos royalties, es decir, es como una especie de alquiler por licencia, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente tienes unos ingresos más predecibles, o este modelo de negocio, el modelo de negocio de franquicias, tiene unos ingresos más predecibles por la parte de royalty. También, por supuesto, no asumes, que es una ventaja, no asumes costes de CAPEX, de mantenimiento, de subida de salarios, de aumento de gastos, etcétera, porque como digo, eso tiene que ser el franquiciado, es decir, ya es esa persona, ese inversor, el que se monta ese local y evidentemente él es el que asume toda esa parte negativa, ¿vale? Y tú solamente, digamos que estoy hablando de un modelo de negocio franquiciado al 100%, estarías sentado esperando a cobrar los royalties por dejarle que él venda tus productos, ¿vale? Los que has elaborado, tu carta o lo que sea, ¿vale? Luego también, por supuesto, normalmente muchas franquicias que ya son marcas reconocidas y que tienen ventaja de marca, que tienen ciertos modes, es decir, que ya son, digamos que franquicias o digamos que son muy reconocidas por clientes, ¿vale? Tienen la ventaja de que también ponen adicionalmente que se llevan un plus o un porcentaje de las ventas generadas por cada franquiciado. Es decir, además de que el franquiciado le tiene que pagar royalties, es decir, como una especie de mensualidad o de cuota por utilizar los productos de esa marca, aparte de eso, suelen llevarse un porcentaje, a lo mejor un 20, un 30, un 40%, normalmente suele estar entre un 20 y un 30% de las ventas que genere, lo que quiere decir
que eso reduce los ingresos para el franquiciado, ¿vale? Pero para ti, como franquicia, ¿vale? La empresa, si es una franquicia, evidentemente hace que tenga unos ingresos todavía más predecibles y mayores, porque además de los royalties también tiene un porcentaje de esas ventas. Y también otra de las ventajas es que evidentemente sufren menos contra las crisis, por lo que ya he comentado, que evidentemente como no se tienen que hacer cargo de los costes, pues eso quiere decir que en momentos de dificultades realmente la empresa no lo pasa mal, porque mientras las tiendas, por decirlo así, o los restaurantes sigan abiertos de esos franquiciados, pues siguen cobrando royalties y siguen cobrando porcentaje de las ventas, y aunque se reduzcan las ventas porque en el supuesto la gente no sale a comer tanto, por lo menos la franquicia sigue cobrando esos royalties, lo que quiere decir que los ingresos no se ven tan afectados, y es positivo para este modelo de negocio. También por la parte de desventajas de las empresas de franquicias, podemos encontrar que no controlan la gestión directa de su marca, salvo en empresas, como digo, de moat de marca muy fuertes, como puede ser el ejemplo de Domino's Pizza. Piensa que si tú eres una franquicia y te viene un inversor externo, ¿vale? Y quiere montar, digamos que su local, ¿vale? Y vender productos de tu marca, pues evidentemente es él, con sus empleados y todo eso, quien lo gestiona, y si él da un mal trato al cliente, da un mal servicio, mancha tu reputación. Entonces hay ciertas empresas con cierta ventaja de marca que evidentemente ya ponen ciertas cláusulas para condicionar que la gestión sea la mejor posible, pero a priori esto es una desventaja porque tienes que depender de que efectivamente esos franquiciados traten bien al cliente. Por supuesto, como he mencionado, que está ligada es que no controlas la calidad de los productos y servicios de primera mano, es decir, que si por ejemplo tienes algún problema pues con algún empleado, o por ejemplo hay algún plato en concreto que no está gustando a los clientes, no lo sabes de momento, y evidentemente tienes que tardar más en saber hasta que te llegue la información o veas que realmente tus ingresos empiezan a reducirse, por lo menos por la parte porcentual, ¿vale? De lo que sería la parte de ingresos. Cuando veas que los franquiciados empiezan a reducir los ingresos, ahí es cuando te empiezas a preguntar por qué. Por supuesto, esto no pasa con las marcas más reconocidas, ya que tienen todo eso atado, ¿vale? Y evidentemente tienen cláusulas de contrato donde tienes que tener un buen servicio y un buen trato al cliente. También vender, digamos que los productos de la compañía o de la marca con ciertos estándares de calidad, ¿vale? Pero digamos que esto también puede ser algo que podría ser una desventaja o algo peligroso, ¿vale? También, por supuesto, como desventaja es que tiene gastos adicionales por inversión en nuevas comidas, es decir, piensa que como marca a ti lo que te interesa, bueno, hay muchos negocios, sobre todo las franquicias, que lo que suelen hacer es comprar nuevas marcas, es decir, que tienen que hacer adquisiciones de otras empresas, lo que quiere decir que ahí tienen gastos adicionales, porque evidentemente necesitas, si quieres tener una carta más variada, o compras otras empresas, o evidentemente contratas a cocineros, empleados, etcétera, para crear nuevas cartas, y luego digamos, esas nuevas cartas tienes que enseñárselas a tus franquiciados para poder venderlas. Es decir, necesitas a alguien cualificado que vaya luego local por local enseñando esos nuevos productos, o esa forma, si cambias un servicio, si ya tienes servicio a domicilio, o si por ejemplo has cambiado la forma de gestión de tu negocio o quieres que se haga de otra forma, pues evidentemente tienes que invertir una parte que no tendría que invertir la parte de gestión total, porque ya está dentro del negocio y ya lo controla todo, ¿vale? Pero estos tendrían que gestionar o invertir de forma aparte esa gestión para enseñar a otros franquiciados, enseñarles esa nueva carta, o comprar nuevas recetas o nuevas empresas, etcétera, etcétera. Y luego, otra desventaja es que tienes una menor probabilidad de abrir nuevas tiendas, ¿vale? También es verdad que dependes del volumen de franquiciados. Es decir, si por ejemplo tú tienes una marca reconocida, como ya estoy hablando, Domino's Pizza, normalmente el volumen de franquiciados es alto porque realmente es una buena marca. Tienen ciertas cláusulas para que la calidad de la comida se mantenga, los franquiciados tienen muy claro el trabajo que tienen que hacer y evidentemente también le sacan bastante beneficio al modelo de negocio. Entonces, el problema es que realmente depende de que haya franquiciados o que existan franquiciados que quieran abrir nuevos locales para evidentemente aumentar
tú franquicias, ¿vale? Tu capacidad de tiendas no depende de ti porque tú no eres el que vas abriendo tiendas, sino que depende de terceros. Y como digo, aquí te he explicado más o menos las ventajas y desventajas de ambos casos, pero luego está el modelo mixto, donde evidentemente hay empresas que tienen parte de franquicias y parte de, digamos, los locales también los gestionan ellos, como podría ser por ejemplo McDonald's, que tenía un modelo mixto, aunque es verdad que está tendiendo más a la parte de franquicias, o Domino's Pizza, que también tiene gran parte de digamos que todos los locales son franquiciados, aunque también tiene alguna pequeña parte que son de gestión, pero cada vez es menos o es residual. Pero digamos que el modelo mixto sería como combinar ambas. Luego también es importante que conozcas cuáles son los subnichos diferentes dentro de este sector. Entonces te voy a explicar las claves de cada subnicho, y el primero es el quick service, que se conoce básicamente como fast food o comida rápida. Básicamente un McDonald's, un Burger King, también un Taco Bell, es decir, el típico local al que vas, tienes una máquina, ¿vale? Evidentemente seleccionas la comida, normalmente la comida en 5 minutos, 10 minutos máximo la tienes ya servida. Normalmente el precio de comida medio o el ticket medio, digamos que ronda los 5 o 10 dólares por comida, ¿vale? Lo que quiere decir que evidentemente es, como al ser comida rápida es comida barata. Esto evidentemente ya quiere decir que la rotación de la comida es muy alta, porque evidentemente la mayoría de gente va a comer aquí porque es muy barato, entre otras cosas, independientemente de que sea o no saludable, pero luego ya sabes que hay distintas empresas que están intentando poner parte saludable como ensaladas u otro tipo de comidas, ¿vale? Pero esto es otra cosa aparte. Pero de media, digamos que la gente o las personas se suelen gastar en torno a 5 o 10 dólares por comida, y por eso hace que la rotación sea muy alta. Al mismo tiempo, este tipo de subnicho, el quick service, ¿vale? Que también se conoce como QSR, ¿vale? Digamos que disponen de servicio a domicilio. ¿Por qué? Porque también hay muchas personas que no solo no quieren salir a comer, sino que también evidentemente quieren que les traigan la comida a casa y no quieren hacer la comida en casa. Y luego digamos que en momentos como el de la pandemia, que estuvimos encerrados en ciertos momentos, pues digamos que este subnicho, donde también tiene la mayoría de, digamos que los restaurantes de comida rápida tienen servicio a domicilio, digamos que no sufrió tanto porque no había problema en llevarles la comida a domicilio, ¿vale? Luego, por supuesto, tienes que entender que la atención al cliente es más limitada. ¿Por qué? Porque evidentemente al tener ya una máquina no tienes empleados que van a la mesa, te atienden y todo esto como sería un restaurante tradicional, y evidentemente tienes o dispones de autoservicio, ¿vale? Que seleccionas tú la comida, y tampoco, o carecen, mejor dicho, de esa atención en mesa. Simplemente tienes a alguien en el mostrador o en la barra donde le pides la comida y ya está, o si acaso le vas a pagar y poco más, ¿vale? Eso quiere decir que evidentemente es un menor gasto en personal, lo que quiere decir que este subnicho, digamos que tiene la ventaja de que atrae gente con más facilidad, tiene mayor rotación de alimentos, porque evidentemente es barata y encima tiene menos gasto. Lo que quiere decir que evidentemente la deuda, aunque yo he puesto aquí que es moderada, generalmente suele ser una deuda baja. Incluso podemos encontrar empresas que estén por debajo de una vez deuda neta EBITDA. Pero también es verdad que hay otras empresas que tienen 1 o 2 veces deuda neta EBITDA, que se podría considerar moderada, así que bueno, digamos que la dejamos como moderada. Y luego, por supuesto, la mayoría de los restaurantes quick service se gestionan por modelos de negocio franquiciados, como por ejemplo, como ya expliqué, en McDonald's, que aunque es verdad que gestiona algunos restaurantes, cada vez es menos, y realmente la mayoría de personas que montan el local de McDonald's suelen ser franquiciados que se hacen cargo de sus gastos, lo que quiere decir que realmente encima la marca estaría cobrando, como ya expliqué antes, por royalties y aparte por porcentaje de ventas, lo que quiere decir que evidentemente es un modelo de negocio bastante resiliente a las crisis, ¿vale? Tanto por sus precios bajos, sus menores gastos, y también al mismo tiempo porque la mayoría son franquiciados y encima ofrecen también servicios a domicilio. Es decir, que estas son las características principales de realmente lo que sería el subnicho del quick service, que como ves es un subnicho bastante resiliente y bastante bueno, como digamos dentro del enfoque de la inversión. Luego estaría lo que conocemos como casual dining, que básicamente se conoce como las comidas o cenas informales. Digamos que esto sería más o menos algo parecido a el ir a un restaurante, el sentarte en una mesa, tener un camarero que te atienda, ¿vale? Evidentemente ya
son modelos de negocio de restaurantes, bares, etcétera, que tienen normalmente menús, comidas, platos combinados, etcétera, etcétera, ¿vale? Para que te hagas más o menos una idea, normalmente el menú, como pongo aquí, es más variado y tradicional que el quick service, es decir, ya no es comida tan rápida, sino suele ser una comida un poquito más elaborada, ¿vale? Por tanto, el ticket medio de estas comidas suele rondar los 12 a 15 dólares, lo que quiere decir que podrían facturar más todavía que el quick service, aunque es verdad que el quick service, como expliqué antes, como tiene mucha rotación de comida y va mucha gente, factura mucho, es decir, venden muchos productos a un bajo precio y tienen un volumen mayor de ingresos. En este caso, el casual dining tiene, digamos que un ticket mayor, es decir, que con vender menos menús o menos platos combinados o menos comida en general, realmente están facturando similar, ¿vale? La rotación de comida se considera alta, no muy alta como el quick service, pero sí es alta porque normalmente de forma diaria, si eres evidentemente un buen restaurante donde tienes buenos platos y donde tienes buena atención al cliente, digamos que tienes buena rotación de comidas, es decir, que normalmente los restaurantes suelen pedir, digamos que comida para vender ese mismo día, es decir, que tienes comida fresca, por decirlo así, y como digo, evidentemente es comida de más calidad, ya no es comida rápida o como se conoce como comida basura, ¿vale? Luego, evidentemente, como digo, la rotación, o como decía, la rotación es alta y algunos establecimientos también ofrecen comida a domicilio. No todos, pero sí algunos. Lo que quiere decir que, evidentemente, gracias a, por ejemplo, empresas de lo que viene siendo transporte a domicilio, ¿vale? O envío a domicilio, como puede ser, pues, Deliveroo, Globo, todas estas, ¿vale? Pues, evidentemente, ayudan a que estos negocios también se expandan por la parte de Internet. Normalmente, estos negocios no están tanto por Internet, cosa que el quick service sí, que no lo he puesto aquí, me estoy dando cuenta, pero que realmente el quick service sí suele ser o está más adaptado, digamos, a la tecnología y al futuro, ¿vale? Digamos que es una empresa más adaptada a estar en Internet, a tener aplicación y todo esto, mientras que el casual dining normalmente suele depender de empresas de terceros de envío a domicilio, ¿vale? En este caso. Luego, por supuesto, la atención al cliente es más personalizada, por eso digamos que el cliente está dispuesto a pagar algo más, porque tiene ya un camarero que le atiende, evidentemente tiene también, pues, lo que te digo, un menú, platos combinados, es decir, que ya es algo un poco más elaborado, y también, evidentemente, esto supone que es un mayor gasto en el personal que el quick service. Primero, porque al tener más personal, más cantidad de personal, porque tiene que atender las mesas, ya evidentemente sale más caro, y también, evidentemente, al ser, digamos que algo un poquito más elaborado, incluso hay restaurantes que buscan camareros o personal, digamos que más cualificado, incluso también cocineros más cualificados para poder elaborar, digamos que esos platos o menús que tengan un poquito más de eso, de tacto tradicional o que sea, digamos, un menú de mayor calidad, ¿vale? Luego, por supuesto, este subnicho tiene una deuda moderada, evidentemente la deuda suele ser mayor que el quick service, porque evidentemente tienen que asumir unos mayores gastos y, por supuesto, como sabrás, pues si viene en caso de una crisis, al tener más empleados, pues evidentemente tienes un mayor gasto que soportar y eso pueden ser dificultades, pero evidentemente no hay tanta diferencia con el quick service, ¿vale? Luego también algunas de las empresas gestionan sus negocios de forma total o también tienen un modelo mixto, pero generalmente casi siempre los restaurantes suelen ser gestionados de forma autónoma, ¿vale? De gestión total por el equipo directivo y es resiliente a las crisis por sus precios que siguen siendo atractivos, ¿vale? Pero no es muy resiliente como sí puede ser a lo mejor el quick service, ¿vale? Es decir, que puede resistir una crisis porque todavía hay gente que puede ir a comer a estos sitios con menús o comida tradicional, pero evidentemente no es lo mismo que, por ejemplo, los restaurantes de comida rápida, donde evidentemente por lo barato que es o por la oferta de comida tan rápida y tan barata que ofrece, pues evidentemente es mucho más competitiva que lo que puede ser el casual dining. Luego tenemos otro subnicho que es el fast casual, que combina lo mejor de ambos, del quick service y del casual dining, que es el servicio rápido de comida, pero también lo intenta unir con una comida más saludable o de mejor calidad. Si pensamos básicamente en, digamos, una empresa, ejemplo sería, por ejemplo, Starbucks, ¿vale? Que está dentro de este subnicho, que intenta ofrecerte la comida
de una forma rápida, pero al mismo tiempo evidentemente saludable. O si también pensamos en comidas, pues por ejemplo eso, más healthy, más saludable, que te intenta dar un servicio, digamos, express, pero al mismo tiempo también tienes comida saludable, no comida tan basura, por decirlo así. Este segmento, por supuesto, es un segmento que está de moda y tiene mucho crecimiento actualmente porque digamos que la demanda de las personas está rotando hacia, digamos, comida más saludable, de más calidad, más elaborada, pero que siga siendo rápida. Es decir, que ya la gente no tiende a comer tanto comida basura. Incluso en los restaurantes quick service estamos viendo como también están poniendo apartados que sean como más saludables, es decir, ensaladas o que sean rollos de desayuno o cosas así, es decir, cosas un poco más elaboradas, por decirlo así, pero que siga teniendo esa parte de servicio rápido. Y en el caso, por ejemplo, como ejemplo, un Vips o un Starbucks, ¿vale? Básicamente es eso, que te intentan ofrecer una atención que sea personalizada, pero también que sea una atención rápida, es decir, un servicio rápido, y que la comida, por supuesto, sea saludable, ¿vale? Entonces, como digo, este segmento es el que ahora mismo está de moda y por tanto tiene un mayor crecimiento. También normalmente este tipo de subnicho suele ser mayormente operado por sus dueños, aunque también podemos encontrar algunos modelos que sean mixtos, es decir, algunos que tengan digamos que ciertas franquicias. Por ejemplo, en el caso de Starbucks prefiere, digamos, que tener el control de todo su negocio y evidentemente eso tiene o le hace tener una capacidad mayor sobre todo el control de gastos, de inversión, de crecimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso digamos que también lo hace único, el ofrecer una calidad premium, pero con una, digamos, una velocidad o un servicio express, por decirlo así. Entonces, digamos que además como ya combina ambos, pero evidentemente estamos hablando de una comida de mayor calidad, normalmente los tickets medios ya suelen superar normalmente los 18 a 25 dólares. Es decir, esto suele ser normalmente un tipo de subnicho más caro de media que, digamos, el quick service o el casual dining, ¿vale? Lo que quiere decir que relativamente en momentos de crisis podría sufrir, como he puesto aquí, levemente, salvo que sean marcas reconocidas como el Starbucks, que digamos que tienen esa ventaja competitiva, pero normalmente este tipo de subnichos o este tipo de empresas suelen sufrir más en las crisis porque normalmente lo primero que suele dejar de consumir las personas son aquellos servicios o digamos aquellos restaurantes que son más caros y suele rotar a, digamos, tener un gasto un poquito menor. Entonces evidentemente el tener un ticket medio mayor hace que puedan sufrir por ejemplo en las crisis. Y por supuesto el gasto en personal también es superior al casual dining porque se requiere que sea todavía gente más experimentada, gente también que dé digamos, un servicio premium, por decirlo así de alguna manera. Lo que quiere decir que normalmente el coste de los empleados, ¿vale?, suele ser mayor. Ya no suelen pagar, por ejemplo, salarios mínimos, sino suelen pagar normalmente digamos una nómina un poco más alta que el salario mínimo y evidentemente mayor de lo que nos podemos encontrar en quick service o casual dining, lo que quiere decir que los gastos son mayores y también la comida o la rotación de la comida es alta, igual que digamos que el casual dining, ¿vale? Porque normalmente a diario van rotando, no es muy alta como la comida rápida, ¿vale? Porque eso sí que es verdad que tienen mucho volumen de ventas de comidas, ¿vale? Pero sí es alta, es decir, que a diario se va renovando. También evidentemente la deuda es moderada, tirando a moderada alta, es decir, ya cercana a las 2 veces deuda neta EBITDA, ¿vale? Y como he dicho antes, pues evidentemente sufre levemente en las crisis, ¿vale? Entonces esto es una cosa también a tener en cuenta, salvo por supuesto empresas que tengan ventajas competitivas o moats de marca, entre otras cosas como por ejemplo Starbucks. Y luego por último también estaría lo que sería el subnicho del fine dining o también se conoce como premium dining, que sería básicamente estilos de comida premium, es decir, de lujo, ¿vale? Donde evidentemente la gente ya está dispuesto a pagar muchísimo más por, digamos que comida excepcional, comida evidentemente que tenga sabores más intensos, que sea todo, digamos, más premium, un servicio más
lujoso, por decirlo así, una atención al cliente más personalizada. Evidentemente los tickets medios ya suelen superar los $30 o más, 30, 40, 50 o $100, ¿vale? Ya de aquí para arriba pues te puedes imaginar todo el gasto que puede ser. Por supuesto, evidentemente esto hace que sufra mucho más en las crisis, ¿vale? Como he puesto por aquí, que sufre también levemente, ¿vale? Más que el fast casual, pero también tienes que pensar que si estamos hablando, que esto es otra cosa aparte, si estamos hablando de restaurantes que tienen algo excepcional enfocado más al sector de lujo, es decir, que ya son empresas muy caras, o por decirlo así, que tienen comidas muy elaboradas, muy caras, pero que ya va un tipo de personas o un tipo de clientes que no sufren las crisis, pues digamos que esas personas, o mejor dicho, esas personas no dejarán de ir a los restaurantes, y por tanto esos restaurantes fine dining, digamos que no tendrán tanto problemas en momentos de crisis. Aunque, como digo, en términos generales suelen sufrir, o son las que más sufren, porque sus modelos, digamos que sus tickets medios son más caros. Por supuesto, el gasto en personal es todavía mayor que el fast casual, es decir, estamos hablando de que ya necesitas no solo, por ejemplo, camareros o cocineros que sepan cocinar platos elaborados, o camareros que tengan una atención al cliente personalizada, sino que evidentemente también tengan una elegancia, un porte, es decir, que sean o que aporten, digamos, un punto premium, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Y eso evidentemente tiene que remunerarse de alguna manera. Por eso normalmente el gasto en empleados dentro de este subnicho suele ser todavía mayor. Por supuesto, ya la rotación de comida suele ser media alta, es decir, que incluso estamos hablando de empresas, por ejemplo, que se enfocan a tener una rotación ya no a diario, sino más bien suele ser por 2 o a 3 días vista, es decir, suelen elaborar platos más complejos, ¿vale? Lo que quiere decir que normalmente esos platos compran a lo mejor, o venden, mejor dicho, platos tan elaborados pero no en tanta cantidad, ¿vale? Sino venden menos, pero como los pueden vender más caros, evidentemente tienen un mayor ingreso por cada plato, aunque venden menos cantidad de platos, es decir, necesitan comprar menos materias primas para evidentemente cubrir, digamos que la demanda dentro de este subnicho, ¿vale? Por supuesto, la deuda también es moderada, porque en general, como explicaba, dentro de este sector se puede considerar moderada, aunque en esta parte normalmente las empresas están endeudadas, pero ya no solo por digamos que por el negocio en sí, sino por una cosa que va aparte, y es que normalmente dentro del fine dining, normalmente la mayoría de restaurantes que están dentro de este subnicho también da la casualidad de que un gran porcentaje suele estar dentro de cadenas hoteleras. Es decir, los hoteles de lujo suelen ofrecer, por ejemplo, restaurantes de este tipo, ¿sabes? De cenas de calidad, comidas de calidad, donde los menús evidentemente ya son de 30, 40, 50 euros, y evidentemente eso hace que la parte de deuda esté ligada a la parte de la gestión hotelera. Pero si lo tuviéramos aparte, es decir, si no tenemos en cuenta esa parte, pues sí, realmente digamos que el volumen de deuda necesario para este tipo de subnicho suele ser moderada, no llega a ser alta, ¿vale? Pero sí podríamos considerar que estaría en la parte alta. Por supuesto, como decía, sufre levemente en las crisis, ¿vale? Más que el fast casual. Y por supuesto, como pongo aquí, eso al estar ligados a cadenas hoteleras, también eso afecta a la ciclicidad de estos negocios, porque quiere decir que evidentemente si en hoteles, muchos de estos restaurantes que están dentro de hoteles, evidentemente los hoteles, por ejemplo por la pandemia, están cerrados, el restaurante también, porque no van a comer. Es muy raro, aunque hay algunas personas que suelen ir a comer a restaurantes dentro de hoteles en concreto, pero la mayoría de los clientes dentro de estos restaurantes suelen ser clientes del propio hotel. Entonces, aunque no supone un grandísimo porcentaje, sí es un porcentaje relevante de este tipo, digamos que de subnicho o de restaurantes que están dentro de cadenas hoteleras que suelen ofrecer, digamos, esta parte premium, y que habría que tenerlo en cuenta. Y por supuesto analizar aparte la parte del hotel, que eso lo dejo para otro vídeo, ¿vale? Que sería también, y por si no lo has visto,
te lo dejo aquí el vídeo sobre REITs, es decir, de inversión inmobiliaria y todo esto, porque también evidentemente puede darse el caso de que tengas que analizar no solo la parte del restaurante, sino también la parte de gestión del hotel o de otras cosas, es decir, la gestión inmobiliaria, entre otras cosas. Pero bueno, digamos que todo eso habría que tenerlo en cuenta para este subnicho y por supuesto, como digo, es el que más dinero atrae, es el que más gasto tiene que asumir, el que tiene el personal más caro y por supuesto también digamos que la ciclicidad de la comida no es tan alta y que la deuda digamos que es alta, así que digamos que todo esto para que lo tengas en cuenta. Y nada, esto es todo sobre el sector de la restauración. Como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario con la opinión de qué te ha parecido este vídeo y nada, nos vemos en el próximo.